Ok, bienvenidos a Teki. Hoy vamos a ver lo que es el lenguaje Rust. Rust es un lenguaje que ha generado un poco de hype en los últimos años y de acuerdo a Stack Overflow es bueno, el lenguaje más querido por los programadores y que quisieran volver a utilizarlo. Bien, vamos a utilizar ahorita el playground que nos trae Rust. Lo pueden ver en play.rust.reallang.org. Entonces aquí tiene un playground donde pueden ejecutar el código como tal. Vamos justamente a la dirección, sería justo aquí. Voy a volver a colocarle rust.lang.org y nos aparece justamente bueno, el playground. Bien, entonces vamos a ver lo siguiente, vamos a ver las librerías estándar, qué significa esto, cómo se usan los macros, qué significa un macro y cuál es la diferencia con respecto a una función, las operaciones aritméticas que se pueden realizar, los conceptos de valor, objeto y variable también. Vamos con el concepto de librería estándar. Bueno, una librería estándar de Rust es igual que el lenguaje C, por ejemplo, que utilizamos el std para poder llamarla. Y también bueno, podemos llamarla o simplemente ejecutarla directamente, ya que esta va a contener las funcionalidades que están por defecto del lenguaje. ¿Qué contiene esta librería? Bueno, tiene las primitivas del lenguaje, los macros estándar, funcionalidades de entrada y salida, gestión de multihilos, etcétera, etcétera. Pueden ver un poco más a detalle dentro de la documentación de Rust en su serie de colecciones, justamente la librería estándar. Ahí tienen un montón de cuestiones de la biblioteca como tal. Ahora, en el playground, la primera función que va a ejecutar lo que es Rust es la función principal, la función main. Para poder yo ejecutar esta función, basta con hacer fn, que va a llamar a la función principal, colocar el nombre, colocar justamente los paréntesis haciendo alusión que tiene bueno, parámetros, y va a ejecutarse todo el contenido, todo el código que se ejecute aquí. Entonces, eh, vamos a ver lo que son los macros. En Rust se utilizan mucho los macros. ¿Pero qué es un macro? Es una especie de shorthand, es una especie de palabra clave para poder expandir nuestro código. Y hay que tener en cuenta que un macro no es igual que una función. ¿Por qué razón? Bueno, la función como tal es invocar a una función que se encuentra en una parte de mi código, invocarla y que se ejecute desde ahí. Mientras que un macro escribirá el código cuando yo haga la invocación de esta. Es un poco complejo de entenderlo, pero básicamente es añado el código justo donde yo utilice el macro y no hago una invocación o llamo a una función para que se ejecute, sino que ingreso justamente. Tiene algunas ventajas, algunas desventajas obviamente, pero habrá algún video donde podamos diferenciar a mayor detalle entre macros y funciones. Bien, estábamos justamente con nuestra función principal, entonces es importante saber el macro, cómo se lo llama. Si bien, como acabamos de hacer, esta sería una función normal dentro de Rust, colocar la función fn que se alusiona a la función y luego el nombre. Pero para poder llamar a un macro, nosotros utilizaremos lo que es el signo de exclamación justo al final del nombre, como lo encontramos aquí. Print es una clásica función para imprimir en pantalla. Entonces yo puedo colocar print, hacer alusión a que es un macro y ingresar lo que es el parámetro como tal. Va a tener un primer parámetro donde yo tengo que escribir un string, una cadena de caracteres que quiero imprimir. El clásico hola, ¿no? Y muy importante, este es un lenguaje que va a utilizar punto y coma para finalizar cualquier declaración. Entonces yo voy a poner control enter para ejecutarlo y como vemos se ejecuta el llamado, ¿no? La impresión de la cosa. Ahora, vamos a ver un poco sobre cómo manipular justamente este macro. Yo, al igual que lo hago por ejemplo en JavaScript, por lo general solemos utilizar lo que son las comillas invertidas y sabemos llamar con el signo de dólar y colocándole aquí la variable que yo quiero llamar, ¿no? Voy a poner aquí número y justamente acá debería estar un let número y algún nombre como tal. Pero de cierta forma Rust es algo interesante porque funciona
digamos, varios lenguajes, funciona o está inspirado en varios lenguajes, y en su sintaxis se nota mucho, porque, digamos, tiene mucha inspiración de JavaScript, y también tiene inspiración de Python, y también tiene mucha inspiración del lenguaje C. Para yo poder, digamos, agregar una variable dentro de un comentario como tal, la primera cuestión es que el argumento solamente será llamado a través de unas comillas dobles, ¿no? Entonces, para poder llamarlo, solo voy a utilizar las llaves, y luego de ello voy a colocar un segundo parámetro, que será, digamos, el que estoy queriendo imprimir, por ejemplo, un valor numérico. Entonces podría, hola, y se me va a imprimir el número 25. Yo puedo aquí modificar también número 25. Entonces, si pueden observar, ahí se imprime como tal el número, pero yo también puedo imprimir lo que son valores booleanos y también otros valores de hacer una especie de concatenación. Y yo puedo llamar antes, inicializar una variable antes, que justamente se lo hace con la palabra de cerrada let, al igual que lo hace, por ejemplo, JavaScript. Entonces yo puedo poner aquí mi nombre, voy a poner name y mi nombre como tal, y le puedo llamar justamente acá mi nombre. Que dice número, voy a poner name, voy a poner punto y coma aquí en la parte inferior, y me dice que me falta poner el punto y coma, que es muy importante. Entonces, en cada declaración poner punto y coma para finalizarla. Entonces ahí se imprime como tal. Como ven, es súper sencillo y que solo tiene pequeñas particularidades con otros lenguajes. Ahora, yo también puedo hacer ciertas operaciones en el segundo argumento. Por ejemplo, si yo coloco aquí una suma y algunas operaciones aritméticas, las va a realizar sin problema alguno. Operación, como pueden observar, es súper sencillo. Ahora, digamos que los comentarios dentro de ROS es muy semejante a JavaScript. Si yo quiero hacer un comentario, basta con poner con la barra invertida hacia la derecha y poner mi comentario. Pero si quiero hacer con varios párrafos, al igual que JavaScript, voy a utilizar la barra, el asterisco para inicializarlo y asterisco barra para finalizarlo. Entonces yo puedo colocar aquí un comentario con salto de línea, ¿no? Entonces es básicamente la misma sintaxis que se utiliza en JavaScript, que es súper interesante. Ahora, vamos a ver un poco de las operaciones aritméticas que se pueden hacer. Es importante mencionar que, por ejemplo, en JavaScript, cuando escribo un número como tal, únicamente existe un tipo llamado number. No me dice que es, digamos, si es un entero de 32 bits, de 64 bits, o si es de punto flotante. El tema es que dentro de ROS sí existen estas peculiaridades. Vamos a necesitar especificarlo, o automáticamente ROS lo va a identificar como un tipo de numeración de punto flotante. Entonces, si yo por ABC cuestión inicializo un número, por ejemplo 24.3, que es un número decimal, esto se lo va a interpretar, si no coloco que es un digamos un número de punto flotante, lo voy a interpretar así como se encuentra aquí. Ahora, yo voy a comprimir esto. Se va a poner el punto y coma, y además, como es un macro, tengo que poner el signo de exclamación, y justamente ahí se imprime. Este es un decimal como tal, pero recordemos que un número de punto flotante, lo que pasa es que si yo hago una operación entre decimales, va a existir cierta precisión en el número, y vamos a tener justamente 9 es 9 es 9 es 9 si hacemos una suma, multiplicación, división, o cualquier otra operación primitiva aritmética, ¿no? Entonces, de cierta forma tenemos que tener cierto concepto de que estamos utilizando una numeración de punto flotante, y si cabe la posibilidad, ¿no?, de redondearlo, también se lo puede hacer. ¿Dónde lo podemos redondear? Bueno, lo podemos redondear justamente dentro de mi número, justo aquí,
por ejemplo, o lo podemos redondear en el macro como tal. Por ejemplo, si yo quiero redondear el número que acabo de obtener, que no me salga, bueno, unos 39 a la parte derecha, porque de cierta forma esto va a ser un punto flotante de base 32, y si yo quiero ponerle de base 64 también se lo puede hacer. Vamos a colocarlo ahí. Tenemos ahí, yo puedo darle redondeo. Para poder redondear voy a generar otro marco llamado format. Entonces aquí en este format lo que hago es colocarle un argumento. El primer argumento va a ser cuántos decimales yo quiero que se redondee. En este caso, si pongo 1 va a ser el primer decimal, si pongo 2 va a ser los dos decimales y me va a aparecer 103.19. Entonces yo voy a colocar que sean 2 para el momento, y en el segundo argumento dentro del macro format voy a mandarle justamente el número que yo quiero. Entonces ahí yo tengo 103.20 y hemos redondeado el valor que me había salido, que es 103.19999 a 103.20. Es súper interesante este tema cuando vayamos a utilizar cualquier operación aritmética, ya sea para cuestiones internas como para cuestiones de presentación. Entonces pasemos a la siguiente diapositiva, que es la asignación e inicialización. Como acabamos de ver, ya hemos estado inicializando y asignando valor. Una inicialización de valor sería que si yo coloco un número como tal y no la ejecuta, bueno, dentro del playground de ROS, e inclusive si tenemos instalado dentro de nuestro computador y ejecutamos con cargo, nos va a aparecer justamente que nunca la hemos inicializado como tal. Me dice que considere dar al nombre, no, a la variable nombre, un tipo explícito. Si yo coloco aquí, por ejemplo, name, me seguirá saliendo que por favor digamos qué tipo de variable es. Entonces, de cierta forma, esta es inicializar, pero siempre ROS me va a decir, porfa, si no lo vas a utilizar, asigna un valor. No estoy asignando ningún valor, lo puedo hacer en la parte inferior. Y los strings siempre se tratan con las comillas dobles, entonces yo ya tendría aquí el valor como tal. Si bien ya no tengo errores, me está pidiendo justamente que la utilice dentro del programa, porque me dice que el nombre, si bien está asignado, inicializado y asignado el valor, nunca es usado, nunca es leído como tal. Entonces, para que no nos salga este warning, que de cierta forma no es un error, solo es una especie de notificación, vamos a tener que utilizar el llamado guión bajo. El guión bajo es para decir, yo la voy a inicializar, pero no precisamente la voy a utilizar en el programa. Entonces, al colocar aquí, ya no me sale el warning. Es un tip que se utiliza en lenguajes como Python y lenguaje C para poder yo inicializar una variable como tal, pero si no la uso en todo el programa, que no me esté recordando, digamos, al compilador que no la estoy usando. Se puede utilizar justamente antes de producción, que es muy útil, digamos, en el proceso de desarrollo. Listo, ahora vamos a ver lo que es la mutabilidad. Si bien yo acabo de colocar aquí, voy a ponerlo de esta manera y voy a imprimir esto. Y si yo deseara cambiar, digamos, el nombre acá, como lo es en JavaScript, lo que voy a obtener es un error o warning como tal. Sí, aquí tenemos el error. Dice que no puedo asignar dos veces un valor a la variable porque no es de tipo mutable. Inclusive me dice es una variable inmutable. Yo tengo que agregar una especie de keyword antes, bueno, en la inicialización, mencionándole que esta variable yo tengo los permisos para poder cambiarle dentro del programa. Y este keyword es mut, que hace referencia a que va a tener una mutabilidad. Entonces, si yo ahora ejecuto este programa, lo único que voy a tener son los warnings, pero ya no voy a tener lo que es el error que tenía. Inclusive lo único que me dice es que estoy cambiando, aquí dice la parte superior, dice el valor ha sido asignado pero nunca es leído, que es justamente en la línea 6, que le vuelvo a agregar otro valor.
Si yo colocase acá, ya no tengo ninguna, otra complicación. Si yo elimino esto, lo ejecuto, me dice que no lo he ejecutado, lo que no le he impreso antes, pero que sí la imprimo en la parte inferior. Entonces voy a utilizar un marco que es Printline para ver cómo es que sucede. Este es el primer cambio y este sería el segundo cambio, y tendríamos de esta manera. Entonces la mutabilidad siempre la tengo que declarar dentro de Rust, porque de esta forma tengo control de todas las variables que van a ser cambiadas. Otra cuestión sería ver cuántas veces las voy a utilizar, obviamente. Y las variables de un solo uso, que ya habíamos comentado, que si yo no voy a usar en la parte de abajo y solamente la voy a tener como una variable de referencia en la cuestión de desarrollo o cuando estemos en el proceso de desarrollo, netamente solamente colocamos el guión bajo, ¿no? Entonces de esta forma serían las variables de un solo uso. Sigamos. Los valores booleanos son súper sencillos de utilizar. Los valores booleanos, voy a crear dos variables con let. Primero truth, va a ser true. Luego voy a utilizar falsity, false, y tengo asignado inicializado y asignado estas variables como tal. Si yo procedo a imprimirlas utilizando justamente los corchetes para cada una de las variables, y puedo usarlo dentro de los parámetros que vaya en el macro. Voy a poner aquí y luego como para olvidarme, y perfecto, ahí tenemos que se imprimió true y false. Estos son los valores booleanos como tal. Ahora, ¿qué pasa si yo podría agregar una especie de expresión relacional? La podré utilizar, por ejemplo, en JavaScript es muy práctico decir is true y le coloco que sea 5 mayor a 2. Entonces voy a colocar esto, primero una expresión que es una expresión relacional, y voy a imprimirla. Voy a poner aquí 5 es mayor a 2, voy a poner aquí, voy a utilizar un salto de línea, respuesta, y voy a colocarle aquí esto. Aquí me hará la comparación. Si pasó yo acá, eso es verdad, me tiene que lanzar otro. Entonces debería salir eso. Vamos a ver que no sale dentro del playground, y en primera instancia me dice que true no está utilizado, que serían estas dos. Vamos a comentarlas. Ya, tenemos ahí. Primero me dice is true should have a snake case name. Y es que dentro de lo que es Rust no utiliza lo que es el camel case, esta forma de camello que se utiliza mucho. ¿Cuál se utiliza? Se utiliza la snake case, que es justamente la que se usa mucho en Python. También se usa también en lenguaje C. Entonces, si clicamos, ya no nos aparece justamente el warning, nos dice que no encuentra esto, le damos a enter y perfecto, ya nos sale. No nos salen los warnings del camel case. Específicamente Rust nos está guiando a que tengamos buenas prácticas para el uso del lenguaje como tal, y eso es súper chévere. Dentro del propio playground ya me está avisando. Entonces, si podemos ver, ya hemos podido hacer lo mismo que hacemos con JavaScript, que utilizamos expresiones relacionales para poder obtener, digamos, estos valores lógicos y poder imprimirlos y también nombrar las variables como tal. Listo. Ahora vamos a ver un poquito lo que es qué pasa si yo hago una expresión relacional aquí. Voy a volver a activar estas dos variables. Voy a comentar esta. Voy a poner aquí comparación. Voy a poner con tilde. Voy a poner y voy a utilizar lo que es este operador lógico, que es una
conjunción, voy a poner además una negación dentro de la variable false. Listo. Y voy a mandar a imprimir. Esta es decir, dentro de nuestra tabla de verdad, para una confusión es verdad, verdad, es verdad, ¿no es cierto? Eso es lo que tendríamos que ver. Dice comparación, justamente, voy a colocar aquí, y obviamente tenemos esto, que es súper útil. A la vez yo puedo utilizar lo que es la disyunción, vamos ahí, perfecto, funcionó. También puedo hacer una combinación de varios. Así. Ok, dice que no esté comparándola. Y perfecto. Entonces yo puedo hacer ciertas manipulaciones dentro de las variables lógicas para obtener un resultado al final. Entonces es súper útil cuando yo quiero hacer, digamos, comparaciones ya en los flujos de control, que lo veremos más adelante. Listo. Ya hemos visto valores booleanos, camel case, expresiones relacionales y expresiones booleanas. Vamos con el cambio de tipo y mutabilidad. Ahora, para el cambio de tipo y de mutabilidad, yo primero, en la parte de arriba, voy a asignar un valor. Voy a ponerle number igual a 12 y le voy a decir que es mutable. Entonces este es un valor mutable. Si bien ya hemos iniciado y declarado, vamos a usarlo dentro del programa utilizando el macro. Listo, ahí tenemos, se imprimió como tal. Vamos a verlo, sí, se imprimió como tal. Vamos a seleccionar, sí, ahí lo tenemos. Se imprime como tal, nos sale una pequeña advertencia que me dice que elimine mood, ya que no estoy haciendo ningún cambio después. Pero vamos a hacer un cambio, vamos a poner nombre igual a 3.14. Ahí me sale que no es del mismo tipo entero, le voy a poner 3. Punto y coma. Perfecto, se imprime 3. Tengo otro warning que dice que nunca he usado el valor de la parte superior. Y voilà, tengo ahí justamente 1, 2, se me imprime 12. Vamos a imprimir en salto de línea. Perfecto, excelente. Entonces tenemos justamente las tres cosas. Primero mutamos, decimos que la variable es una mutación, la imprimimos, mutamos y bueno, volvemos a imprimir. Ahora, ¿cómo hacemos el cambio de tipo? Porque hace poco podríamos decir, bueno, chévere, lo que Ross está diciendo es que es un entero, pero si yo coloco aquí 3.14 voy a tener un error. Y para poder hacer este cambio, lo que tengo que hacer es volver a redeclarar la variable con el mismo nombre. Entonces coloco let y luego el nombre de la variable y coloco el valor como tal. Ahora en este caso es un número decimal. Entonces coloco control enter, me sale algunos warnings como tal, pero sí se me imprime en la parte inferior. Me dice que la variable necesita ser muteable. Pues bueno, voy a ponerle que sí, inmediatamente va a ser muteable. Me sigue imprimiendo, dice variable does not need to be mutable. No estoy utilizando la mutación. Entonces voy a quitarle acá porque no estoy mutando dentro del mismo tipo, y ahí sí está correcto. Si observan, la mutación y el tipo son cosas distintamente diferentes. Entonces, si yo inicializo, digamos aquí con un 12, en la parte inferior tendría que mutar a una nueva variable que sea del mismo tipo entero, por ejemplo number.5, ahí estoy mutando y le puedo dar enter. Si bien me dice que justamente si no puede asignar dos veces inmutable, porque bueno, que me control Word, tenemos justamente el valor apropiado, dice que no estoy imprimiéndolo y perfecto. ¿Sí ven? Ahí estamos teniendo la parte de acá arriba, tenemos el mismo tipo y que sea mutable. Y en la parte inferior lo que tenemos es cambio de tipo, no muteable y cambio de valor. Y
justamente este es lo que quería hacer hincapié, que utilizo esta forma. Ahora me sale un pequeño error, me dice que no puedo utilizar 3 veces la barra, que solamente es 2 veces. Y tenemos ahí, justamente en el comentario, solamente podemos colocar 2 barras, algo particular que tiene Rust como tal. En JavaScript no es algo similar, si pones 3 o 2, bueno, es indiferente de esa sintaxis como tal. Y pasemos a los operadores aritméticos. Si bien ya, bueno, son súper sencillos los operadores, yo coloco 2 variables A y B, bueno, coloquemos A, y yo puedo hacer esto justamente de esta forma si quiero sumar. Si quiero restar, únicamente cambio el ciclo. Entonces, si yo deseo hacer o imprimir estos valores, yo puedo realizar. Vamos a colocar varios valores distintos. Voy a dar una impresión a esta variable con el macro, ¿no? Y tenemos, nos salió un pequeño error que me dice que no puede ser, tenemos que hacer lo que es mutable, y tenemos justamente, vamos a sumar, multiplicar y vamos a dividir. Tenemos aquí que obtenemos un valor de 0, de esta manera, tenemos un valor de 84. ¿Qué podemos observar? Vamos a cambiar la división a ver si obtenemos un mutable. No tenemos un mutable. Lo que obtenemos al final siempre es un número entero, porque estamos declarando que sea un número entero. 3, 2, 1. Y bien, yo puedo cortar esta forma de escribir, y lo que puedo hacer es utilizar ciertas abreviaturas. Serían estas abreviaturas que vamos a poner un más y luego el igual para poder hacer la misma abreviatura, porque estoy utilizando la misma operación, pero realizando lo que es utilizando la misma variable. Entonces voy a darle de nuevo enter y me sale el mismo valor, 56. Listo. Pasemos a la siguiente, que me dice librerías estándar. Okay. Las librerías estándar, como había mencionado, main es parte de la librería estándar. Y yo voy a utilizar, digamos, una biblioteca que es la longitud de un string. ¿Para qué voy a usarla? Para calcular cuánta es la longitud, digamos, de una cadena de texto. Voy a utilizar de 2 formas. La primera, que es un estilo procesal que se utiliza en lenguaje C, y otra con un estilo orientado a objetos que utiliza JavaScript, por ejemplo. Vamos primero con la procesal. Por ejemplo, si yo coloco, digamos, un nombre como tal, y justamente aquí le imprimo este valor, vamos a hacer uso de primero la librería estándar, que voy a usar std, standard library, y voy a llamar a la función len. Y dentro de esta función len voy a colocar mi variable, que sería nombre. Al poner enter, vamos a colocarla, tenemos ejecutado, no hemos puesto el punto y coma, me dice no puedo encontrar la función len dentro de std. Vamos a ver si está correctamente. Sí, está correctamente. Vamos a ponerla que sea muteable para que pueda ingresar. Es un pequeño error. Vamos a quitar que sea muteable. Y obtenemos ahí. Tenemos que mi nombre, David, tiene 5 letras. Hemos calculado el número de caracteres dentro de este string. Ahí obtenemos 16 y cambiamos el string. Y ahora vamos a utilizar el estilo de orientación, de orientado a objetos que utiliza JavaScript. Por ejemplo, en JavaScript es tan sencillo que coloco la variable de tipo string y luego llamo una especie de método length. Aquí utilizaré punto .length, vamos a darle enter y tenemos el mismo valor de 16. Y listo. Esto ha sido el concepto más básico de Rust
que la próxima video vamos a ver lo que es flujo de control, algo de orientación a objetos, de cómo utilizar estructuras y enums. Entonces suscríbanse a TechITech, denle me gusta a este video y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.